Y bueno, comienza el salmo y dice, pero tú, está hablando el salmista y le está diciendo a Dios, pero tú aumentarás mis fuerzas. ¿Como quién dice? Como las del búfalo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Mire qué tremendo, hermano. El búfalo, según, ¿verdad?, lo de Discovery Channel, es el animal de la especie de animal que tiene más fuerza. El búfalo es un animal que nunca pierde su fuerza. Entre más viejo, hermanos, es más fuerte. ¿Hay algún búfalo aquí o no? Solo débiles hay, ¿verdad? Ese animal nunca pierde la fuerza, hermano. Más viejo es más fuerte. Qué tremendo, ¿no? Oiga, hermano, ¿de dónde sacará esa fuerza ese animal? Ya los seres humanos ya después de 40 años se duermen en cualquier parte. Se duermen en el sofá y no son borrachos, hermanos. Se duermen en el carro, ¿verdad? Y en un viaje largo es triste viajar con un hermano de esos dormilones al lado, porque se le pega el virus a uno de dormirse también. No va a ser que uno vaya a chocar, ¿verdad? Pero ese animal, hermanos, imagínense que entre más viejo es más fuerte. Es tremendo. Y dice ahí el salmista, pero tú aumentarás mis fuerzas, dice, como las del búfalo. Aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. O sea que aquí, hermanos, ¿verdad?, se rompe eso de que ya cuando viene la vejez, vienen las enfermedades, vienen las debilidades y viene todo eso. Aquí, hermanos, se hace pedazos eso. Ahora qué tremendo esto. Fíjese que después dice, leamos bien el pasaje ahí, no vaya a ser que, ¿verdad?, no lo entendamos bien. Pero dice el pasaje ahí, el verso 10, pero tú, dice, aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Y qué sigue después? Seré ungido, dice. ¿Con qué? Con aceite fresco. Hermano, el único que puede dar fuerzas como las del búfalo es el Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo, es el Espíritu Santo de Dios. El que tiene fuerzas del Espíritu Santo, hermano, llega a la vejez y todavía sigue fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú aumentarás mis fuerzas, dice, como las del búfalo. Seré ungido, dice, con aceite fresco. O sea que aquí se cumple lo que dice Isaías 40. Los muchachos, dice, se fatigan y se cansan. Ya los muchachos de hoy nacen cansados. Uno los manda a botar la basura y están cansados. Uno los manda a pasar la aspiradora y están cansados. Uno los manda a doblar la cobija con la que se arroparon en la noche y están cansados. Bueno, de esos no hay aquí, ¿verdad? Pero dice ahí que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas. Imagínense, ¿verdad? Tendrán fuerzas, correrán, dice, y no se cansarán. Caminarán, dice, y no se fatigarán. Qué tremendo, hermano. Entonces, ¿verdad?, el Espíritu Santo es el que da fuerzas como las del búfalo. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si yo soy lleno del Espíritu Santo, yo tengo fuerzas como las del búfalo. Por eso es que yo siempre he dicho, cuando no quiero orar, tengo que orar. Cuando no quiero leer la Biblia, tengo que leerla. Cuando no quiero venir a la iglesia, tengo que venir. Porque no hay excusa, hermano. Dice la Biblia que Dios multiplica la fuerza, dice ahí en Isaías 40, 30 y 31, al que no tiene ningunas. Sé que cuando usted no tiene fuerza de orar, fuerza de leer la Biblia, fuerza de evangelizar, fuerza de hacer la obra de Dios, hermano, no hay excusa. Porque es Dios el que multiplica la fuerza, dice la Biblia, al que no tiene ninguna. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido, dice, con aceite fresco. Mire qué poderoso eso, ¿verdad? Luego dice ahí, ¿qué sigue después? Dice, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos.
oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. Y luego viene otra metáfora ahí, dice: el justo florecerá. ¿Cómo? Como la palmera. El justo florecerá como la palmera. Mire, hermano, donde han pasado tornados, huracanes y vientos y todo, usted no va a ver un árbol de pie. Pero si hay una palmera, y esa palmera sigue de pie. ¿Sabía usted eso? ¿Verdad? La palmera no necesita que la rieguen de agua para que ella florezca, porque ella misma tiene el material para alimentarse ella misma. Por eso dice: aún en el desierto la palmera florecerá. Eso nos habla de la fe, hermanos, que en medio de las crisis nosotros tenemos que ser como la palmera, porque dice la Biblia: por fe andamos y no por vista, ¿verdad? Si nosotros miráramos con estos ojos naturales, estamos perdidos. Porque ¿qué es lo que miran estos ojos? Crisis. ¿Qué es lo que escuchan estos oídos? Crisis. Y si no tuviéramos la palabra, ¿en qué creyéramos entonces? Pero qué lindo lo que dice Habacuc 2:4. Dice que el justo por su fe vivirá. Habacuc dice que no haya, aunque la vaca ya no dé leche, ¿verdad? Aunque el palo de uva ya no dé uvas, aunque no haya, aunque no florezca, dice que con todo tenemos que gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Entonces, dicen los expertos que la palmera, después de 50 años, da los mejores frutos. Después de 50 años. ¿Alguien tiene más de 50 años acá? Levante la mano. Bueno, hay varios ya, ¿va? Dígale que levantó la mano: vas a dar mejores frutos, hermano, dígale. Amén. Después de los 50 años, la palmera dicen que da los mejores frutos. Qué tremendo, ¿verdad? Mi papá tenía una vaca bien vieja que esa leche no se la vendía a nadie, porque qué leche más sabrosa esa, hermano. Bueno, así es la palmera, imagínense. Dice que aún en el desierto florecerá. El fruto es más dulce, imagínense, después de los 50 años. Entonces, hermanos, si usted tiene un marido, ¿verdad?, que no da fruto y ya tiene 50 años, no pierda la esperanza que va a dar fruto. Si usted tiene una mujer que no da fruto y ya tiene 50 años, no pierda la esperanza, ¿verdad? Crea que va a dar fruto. Dos amenes, gloria a Dios. Dos creyeron, ya hay ganancia, ¿verdad? Fe en tiempos difíciles. Mire cómo Dios agarra el búfalo. Mire cómo Dios toma la palmera. Y mire Dios cómo dice ahí el siguiente versículo, el verso 12 parece que es. Dice el 13. Dice: florecerá como, el justo florecerá como la palmera, crecerá, dice, como cedro en el Líbano. Mire, toma también el cedro. Aseguran que el cedro, hermanos, ¿verdad?, ya está en extinción. La casa que Salomón hizo para Dios era de cedro del Líbano. El Líbano se conocía porque había mucho cedro, aunque ahora, ¿verdad?, ya está en extinción. Pero la casa de Dios fue hecha de puro cedro. Aseguran, hermanos, que cuando uno compra un mueble que es de cedro, despide un olor tan sabroso, ¿verdad?, que es un olor muy fragante. La madera de cedro es un árbol tan fino, hermanos, crece muy grueso, ¿verdad? Y es una madera muy codiciada y muy cara. Los muebles y las cosas que están hechas de cedro. Dice que será como el cedro del Líbano. Se cree que este árbol tiene más de 4,000 años de existencia. Imagínense, es un árbol de larga vida, ¿verdad? Sobrevive todos los tormentos, crisis que puedan haber en el bosque. Este árbol lo sobrevive. Y Dios toma estas tres metáforas, ¿verdad?, para enseñarnos una gran lección a nosotros. Que tenemos que ser, diga conmigo, como el búfalo, ungidos,
tenemos que ser como la palmera, llenos de fe. Y tenemos que ser como el cedro del Líbano, que despedimos un olor fragante, ¿verdad? Que estamos hechos de un material, ¿verdad?, divino y celestial. Habla de una calidad de vida, habla de una belleza y habla de una duración. ¡Qué tremendo! Entonces, decía yo, ¿cómo le pongo a este devocional entonces para un sermón de padres? Porque ¿qué tiene que ver esto con los padres? Bueno, tiene que ver mucho. Porque un padre tiene que ser como el búfalo, tiene que ser como la palmera y tiene que ser como el cedro del Líbano. Mira, hermano, si usted entiende estas tres metáforas, ya se puede ir en paz para la casa. Y sale en paz y se va para la casa. Dice, ya aprendí el mensaje. Si usted entendió estas tres metáforas, ya la hizo. Tenemos que ser como el búfalo. Diga conmigo, como el búfalo, ungido por el Espíritu Santo. Tenemos que ser como la palmera, llenos de fe, ¿verdad? Porque la palmera va a soportar todas las crisis del desierto. Y tenemos que ser como el cedro del Líbano, calidad de duración, larga vida, belleza, ¿verdad? Todo eso nos enseña este pasaje. Entonces queremos ser ese árbol que da fruto a su tiempo, como dice allá Jeremías. Bendito el varón, dice, ¿verdad?, que teme a Jehová, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, dice, prosperará. Para poder florecer, hermanos, hay que echar raíces. Diga conmigo, para poder florecer hay que echar raíces. ¿Cómo es su raíz? ¿Por encima o está bien profunda? ¿Verdad? Porque amar a Dios cuando todo va bien, hermanos, es fácil. Pero cuando todo va mal es difícil. Entonces vivimos en un mundo de materialismo, lleno de cosas que hacer. Batallamos contra este mundo, donde todos los días dejamos algo que hacer, porque vivimos atados a veces a un materialismo. Pero Dios nos enseña, hermanos, algunos principios poderosos aquí en esta lectura que vamos a leer, que hemos leído en esta preciosa tarde. Entonces, si hay algo, dicen, que está en peligro hoy en estos días, es la extinción de la familia, ¿verdad? Está en extinción, la familia está desapareciendo. Ya ese núcleo familiar ya no se mira en los hogares, ¿verdad? Entonces, necesitamos hombres que tengan esa fuerza de búfalo, que tengan esa fe de una palmera, que tengan, ¿verdad?, esa belleza de vida de un cedro del Líbano. Entonces el peligro de ser padre, diga conmigo, el peligro de ser padre es no permanecer en Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? El peligro de ser padre es no permanecer en Dios. Hay un dicho que es bien feo, pero es bien feo. Dice, cría cuervos y te sacarán los ojos. Y yo creo, hermanos, que si nosotros, ¿verdad?, no estamos dispuestos y decididos a poder seguir a Dios, como dice el corito, ¿verdad?, y no vuelvo atrás, yo creo que la familia puede estar en extinción. Ese es el gran peligro de ser padre hoy en día, ¿verdad?, de no conocer a Dios y no permanecer en Dios. Razón tenía el salmista en el Salmo 128, que dice, bendito el varón que teme a Jehová, que anda en sus caminos, ¿verdad? Es bendito ese hombre que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Dice que cuando comiere, comerá del bien de sus manos. Su mujer, dice, será como una vid que lleva fruto a sus lados de su casa. Sus hijos, dice, serán como planta de olivo, ¿verdad? Y así será bendecido el hombre, dice la Biblia, que teme a Jehová. ¿Por qué? Porque ese hombre tiene vida de búfalo. Ese hombre tiene vida de palmera. Hermanos, con los hijos hay que tener fe. Algunos va a costar que den fruto, pero hay que tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Va a costar que den fruto, pero usted no puede dejar de orar por ellos. Pastores, que ya me cansé. No se canse. Mientras estén vivos, ore por ellos.
Si usted tiene un familiar, ¿verdad?, que no sea un hijo, no se canse de orar. Tenemos que clamar por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque un día los presentamos en el altar, ¿verdad? Un día los presentamos en el altar y nosotros tenemos que tener esa unción de búfalo. Por eso dice allá en Isaías 10:27 que por causa de la unción, dice, todo yugo se pudrirá y toda carga, dice, será quitada de tu hombro por causa de la unción que hay en nosotros. O sea que no hay carga, hermanos, que Dios no pueda quitar de ti cuando tú caminas con una vida de búfalo, ¿verdad? Es maravilloso cuando entendemos estos principios. Por eso Malaquías 4:6, Dios cancela la maldición, ¿verdad? Malaquías termina con una maldición, pero con una promesa a la vez. Dice que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Cuándo? Cuando ellos vienen a Cristo. Qué lindo es ver un padre, hermanos. A mí me ha tocado ver esos cuadros como pastor, de ver padres pidiéndole perdón a los hijos cuando ellos vienen a Cristo, decirles, perdóname, hijo, ¿verdad? Te enseñé mal los caminos, pero ahora soy cristiano y te pido perdón. Qué lindo es ver un hijo, hermanos. Una vez me dijo un joven, pastor, quiero que me acompañe porque quiero pedirle perdón a mi padre, ¿verdad? Estoy enojado con él. Y qué bonito cuadro es, hermano. Dios hará volver, dice, el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, antes que venga el día de Jehová terrible, dice. Imagínense. Entonces termina con una promesa. Dios siempre ha estado interesado en la familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios no solo está interesado en papá, en mamá, Dios está interesado en toda la familia. Por eso Dios puso el varón, ¿verdad?, como un ejemplo para guiar a esa familia, amar a Dios. Entonces Dios tiene que levantar padres, Dios tiene que levantar hijos para la gloria de Dios, ¿verdad? Tiene que levantarlo. Qué lindo es cuando en la familia todos adoran a Cristo, hermano. Es maravilloso. Si no lo has logrado, lo vas a lograr. Pero tienes que tener esas tres características en tu vida: vida de búfalo, vida de palmera y vida de cedro. Amén. Tienes que tener. Les voy a enseñar algunos ejemplos de algunos siervos de Dios, ¿verdad?, que tuvieron estas características, y ustedes van a ver lo que Dios logró con ellos. Cuando Dios encuentra a un cristiano que tiene vida de búfalo, vida de palmera, vida de cedro, Dios va a hacer muchas cosas, hermanos, en este planeta Tierra. Mire, en Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 34, aquí encontramos unos hermanos que tienen esas características de búfalo, de palmera, de cedro, ¿verdad? Hebreos 13:32. Ojalá que usted y yo nos podamos comparar con uno de estos, ¿verdad? Hebreos 11:32. Dios está dando testimonio de ellos. Dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contándoles de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Verdad? Estaba miedoso, escondido allá en el lagar, pero Dios llegó con las fuerzas de búfalo ahí. Llegó con la vida de palmera y con la vida de cedro y lo levantó. Y ahora Dios está dando testimonio de aquel miedoso, ¿verdad? Dice, ¿qué más? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contándoles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jecté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, ¿vida qué es esa? ¿Por fe qué vida de qué es? De palmera. No se le olvide, ¿verdad? Fe es vida de palmera. Por fe, dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, eran fuertes, más que león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire qué característica de estos hombres, hermanos,
que Dios premia aquí, ¿verdad? En esta lectura maravillosa. Entonces Dios bendiga a estos padres que levantaron estos hijos de este calibre. Usted no sabe, hermano, lo que Dios va a hacer con nuestros hijos, ¿verdad? Pero imagínense los padres que criaron estos hijos. Los criaron por fe, ¿verdad? Ellos los instruyeron en el camino de Dios. A lo mejor venían a la iglesia como un cristiano normal que viene el día domingo. Pero se llegó un tiempo, hermanos, que tenían que poner a prueba su fe. Se llegó un tiempo que tenían que poner a prueba la unción que Dios les había dado. Se llegó un tiempo que ellos tenían que poner a prueba verdaderamente, ¿verdad? Si ellos eran hijos de Dios o no. Y mire, estos hombres decidieron dar la vida por el evangelio. Estos hombres decidieron dar la vida por Jesús. Ellos no conocían a Jesús. Ellos miraban un día un día que iba a venir el Mesías, pero ellos aún así murieron por causa de Cristo. Ahora nosotros miramos el pasado y miramos hacia 2000 años y nos damos cuenta de lo que Cristo hizo por nosotros. Imagínense, estos hombres, hermanos, ellos dieron la vida por el Maestro. Hay un versículo que quiero enseñarle que está en 1 Corintios 4:17. Mire lo que habla este pasaje. 1 Corintios 4:17. Estaba leyendo este pasaje y me conmovió mucho porque Pablo habla de todo lo que él ha sufrido, ¿verdad? Peligros de muerte, peligros de esto, peligros de esto otro. Usted lee, hermanos, todo lo que el apóstol Pablo ha sufrido en todo el capítulo 4, pero cuando Pablo llega al versículo 17, todo lo que él ha pasado la vida de búfalo, ha pasado la vida de palmera, ha pasado la vida de cedro, ¿verdad? Ha pasado todo. Mire lo que dice Pablo en el verso 17. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Dice, por esto mismo. Sí es ese, ¿verdad? No, entonces no es ese. Déjeme ver. No. Entonces segunda Corintios 4:17. Ya. Ese es. Es poderoso este pasaje. Entonces Pablo, después de todo lo que ha sufrido, dice Pablo, léalo conmigo, el verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿qué produce? Un excelente, imagínense, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso, dice, de gloria. O sea, Pablo, hermanos, yo pensaba que este versículo era para aquellos hermanos que fueron infectados por el coronavirus. Yo pensaba que estos versículos eran para animar a aquellos hermanos que tenían gripe, ¿verdad? Yo pensaba que este versículo era para animar a aquellos hermanos que a veces se pelean entre ellos. No, hermanos, Pablo está a punto de que le pongan la guillotina. Él está a punto de morir por Cristo, está encarcelado, ya tiene el día de sentencia que lo van a matar. Pablo dice, voy a morir, le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe porque yo ya estoy listo para ser crucificado. He peleado la buena batalla, he ganado la carrera y he guardado la fe. Esto, le dice Pablo, es una leve tribulación para mí. Es una leve tribulación para usted, hermanos, que le van a cortar la cabeza. Usted le llama leve tribulación a eso, ¿verdad? Yo no le llamo leve tribulación a eso. Imagínense. Y Pablo dice a esto, yo le llamo leve tribulación. Qué increíble que le llama leve tribulación. Imagínense. Porque dice el apóstol Pablo, porque yo después de esta muerte voy a vivir una vida eterna con mi rey allá en el cielo. Por eso es leve tribulación. Nosotros a veces pensamos, hermanos, que no vamos a resucitar si nos morimos, ¿verdad? Ay, pastor, pero es que no me quiero morir. Y el hermano ya se lo comió el cáncer, ya se lo comió la diabetes, ya se lo comió todo. Ya no tiene fuerza, ya tiene 80 años. De todos modos, si Dios hace el milagro, va a estar para estar sentado en un sofá, en una cama de estorbo ya. No, hermano, para estar así, mejor estar con el rey allá arriba. Yo le digo, Señor, el día que ya no sirva para nada, llévame.
Yo para estar en un sofá, en una cama y acostado día y noche, hermano, no, hombre. Qué silencio, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar el tema mejor. Entonces vemos las características. Diga conmigo, características. Vamos a ver las características de estos hombres que tienen vida de búfalo, vida de palmera, vida de cedro. Dice ahí: el justo florecerá como la palmera. Mire que justo, hermano, yo encontré la definición en el diccionario y habla de una persona que es recta en su conducta, es recto en lo que dice y en lo que hace. No significa que no comete errores, sino que es una persona que rechaza todo acto de injusticia. Por eso dice: el justo florecerá como la palmera, porque es recto en sus decisiones. Hablando de la genética, ¿verdad? Estaba estudiando yo eso y yo creo que como que voy a estudiar para ser doctor, porque esta semana estaba estudiando que cuando el hombre con la mujer, ¿verdad?, se casan y tienen esa relación, la mujer produce 23 cromosomas y el hombre produce 23 cromosomas. Y esas cromosomas son las que van a decidir adentro qué genética el niño va a traer, si el de la mamá o el del papá. Es una decisión que ellos toman, ¿verdad? Pero aún en las maldiciones, hermanos, que nosotros venimos arrastrando, para romper esas maldiciones que nosotros venimos arrastrando de nuestros ancestros, a veces un mal carácter, a veces un vicio, a veces una adicción, ¿verdad? De la única manera, como decíamos el viernes, ¿verdad?, que la sangre de Cristo rompe todo eso. Pero de la única manera como podemos ser libres de esas cosas es que yo decida. Diga conmigo que yo decida. ¿Por qué en la Biblia hay padres tan buenos que tuvieron hijos tan corruptos? ¿Por qué en la Biblia encontramos reyes que fueron tan satánicos como Manasés, que fue un rey que sacrificó a su hijo a Satanás? Era brujo. Imagínense. Y Manasés tiene un hijo que se llama Ezequías, que fue uno de los mejores reyes de Israel. Porque, hermano, es que es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Usted puede ser un buen padre y tener malos hijos. Señor reprenda eso, ¿verdad? O puede ser un mal padre y tener buenos hijos. ¿Por qué? Porque es una decisión que nosotros tomamos cuando ya somos grandecitos, ¿verdad? ¿Qué tipo de vida queremos vivir? A medida que la vida nos va golpeando, tenemos que llegar a un momento donde Dios te confronta con aquello, ¿verdad? Para que no sigas sufriendo, y ahí es donde el Señor te da la victoria. Entonces dice ahí que el justo es recto en su conducta a través de las decisiones que toma. Un día tenemos que cansarnos de vivir mal, ¿sí o no? Nos vamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar. Pero aún así, hermanos, tenemos que decidir, ¿verdad?, a quién vamos a servir. Al mundo yo nunca me iré ni me voy, ¿verdad? Porque de ahí salí. Yo tomé una decisión de seguir a Cristo. ¿Me costó tomarla? Sí me costó. Pero ya llevo más de 20 años. El diablo me ha querido sacar muchas veces, pero ¿sabe qué? Yo sé que yo en el camino del Señor no tengo retroceso, porque si yo le doy la espalda a Dios, me mata el diablo. El cristiano no tiene retroceso. Por eso me gusta ese canto que dice que Dios va al frente, quebrando cadenas, sacando espinas, pero va alabando a Dios, ¿verdad? Pero atrás no regresa. Vida de búfalo. Otra característica que tiene este personaje, ¿verdad?, dice que fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo. Otra característica que tiene una persona que tiene vida de palmera, que tiene vida de búfalo, que tiene vida de cedro, es que es sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo cuando leo las 7 iglesias del Apocalipsis y escucho ahí que dice el Espíritu Santo: el que tiene oídos para oír, oiga, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos.
Dicen que los peores sordos a veces están adentro de la iglesia, ¿verdad? Porque escuchan la palabra de Dios, pero no la ponen en práctica. Sino que es para poner atención, porque es un mensaje, hermanos, que tiene que ver con la vida eterna en el cielo o con la vida eterna en el infierno. Por eso dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Los cristianos de la iglesia primitiva se conocían, hermanos, porque eran sensibles a la voz del Espíritu Santo. Había una persecución, imagínense, terrible, pero aún así ellos escuchaban la voz de Dios, que era necesario que a través de muchas tribulaciones pudieran entrar al reino de los cielos. Y nosotros hemos perdido esa sensibilidad, ¿verdad?, de escuchar al Espíritu Santo. Hay cristianos que piensan que Dios no habla a través de sueños. Hay cristianos que piensan que Dios no habla a través de visiones. Hay cristianos que piensan que Dios no habla cuando leen la palabra de Dios, que es la mayor fuente de autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han perdido esa sensibilidad. Pero estos hombres, hermanos, aprendieron a oír la voz de Dios. Si hay algo que le tenemos que pedir al Señor en oración es, ¿verdad?, que seamos sensibles a oír la voz de Dios, a oírla y a ponerla en práctica. Porque Dios habla, dice Job 34:29, y el hombre no entiende. A veces Dios nos habla y a veces nosotros no entendemos lo que Dios nos habla, hermano. Entonces Dios te hablará para que levantemos hijos para la gloria y la honra de Dios. Amén. Ese es el propósito. Dios nos va a hablar. Tarde que temprano nuestros hijos volverán en sí, ¿verdad? Mientras nosotros nos mantengamos en los caminos del Señor, tarde que temprano nuestros hijos volverán en sí. Nunca se me olvida la hermana Lucy Callejas, una hermana ya de unos 70 años. Y ella, el día de la madre, tenía 3 hijos, tenía 2 hijas. ¿Usted se acuerda de ella? ¿Todavía está en la iglesia o no? Ahí está todavía. ¿Cuántos años tiene ella? Como 90, ¿va? Esa hermana tiene un montón de años. Y ella dice que el día de la madre, sus hijas la invitaban. Una es policía y los otros no sé qué. Pero el día de la madre ella decía: si me quieren felicitar el día de la madre, los espero en la iglesia. Y el día de la madre le decía a ella a su pastor: quiero que predique, le decía el pastor del Carmen, un mensaje que hable del infierno, porque mis hijos van a venir ese día a la iglesia. Y el pastor, bien mandado, se aventaba un mensaje de matar, ¿verdad? Y ahí estaban unos hijos hermosos que tenía esa hermana. Han de estar grandes ya, pero ahí está hasta el día de hoy. Imagínense qué tremendo, porque el testimonio de ellos era poderoso. Son de Puerto Rico. Ellos tenían un negocio de vender licor en Puerto Rico, pero contaba el hermano de ella, el hermano Cabán, que fue conmigo a Honduras a un viaje misionero. Dice el hermano Cabán que había un cristiano, dice que todos los días cuando pasaba por la casa de ellos, que había una venta de licor, el cristiano se hincaba y decía: padre, un día toda esa gente va a servir a Dios. Se levantaba y se iba. Andate loco, dicen que les decían ellos. Toda esa familia se convirtió al evangelio. Qué tremendo, hermano. Tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. En vez de maldecir a los hijos, Padre, declaramos que este hijo un día, ¿verdad?, va a ser un tremendo líder en la iglesia que te va a servir. Qué bonito, sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere levantar padres para que críen hijos para la gloria de Dios. Yo no estoy de acuerdo, hermanos, que un padre y una madre solo le enseñen a sus hijos que van a ser profesionales, pero no quieren que vengan a la iglesia. No estoy de acuerdo en eso. Yo prefiero tener hijos ignorantes pero que amen a Dios, y tener hijos profesionales que no teman a Dios. Yo prefiero eso. Aunque Dios te da, le da las dos cosas, ¿verdad? Pero yo siempre me ha gustado enseñarles a nuestros hijos principios para la gloria y honra de Dios. Dios te hablará para que levantes una descendencia para la gloria de Dios.
esta iglesia, hermano. Los hispanos no los van a poder sacar de aquí nunca, de Estados Unidos, jamás. Jamás. ¿Verdad? Porque los hispanos, imagínense, son buenos para crear hijos. Aquí en la iglesia aproximadamente hay 10, 15 niños nuevos cada año. ¿Cómo esta iglesia se va a morir nunca? Imagínense. Eso es maravilloso. Entonces Dios no te ha dado hijos para el pecado, para que sean drogos, para que sean borrachos, para que anden en la parranda, para que estén en la cárcel, para que vivan en un hospital. A pesar de tus errores y tus tristezas y fracasos, el Señor quiere levantar un padre que le enseñemos a nuestros hijos, hermanos, a honrar y alabar a Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como un padre que levanta hijos para la gloria de Dios. Porque si eres sensible a la voz, ¿verdad?, de Dios, Él va a levantar hijos. De tus lomos van a salir hijos que van a amar a Dios. Si de un hombre satánico, imagínense, que entregó su hijo a Satanás, uno de sus hijos, pero de otro Dios levantó uno que fue el mejor rey de Israel, Ezequías, que Dios le dio 15 años más de vida, porque Dios dice, este ha andado con un corazón recto, aunque su papá fue satánico. Pero eso es lo bonito, ¿verdad? Que Dios tiene planes hermosos para la familia. La tercera característica que encontramos aquí de un cristiano palmera, de un cristiano búfalo, de un cristiano cedro, es que son hombres y mujeres maduros. Son maduros para la gloria de Dios. Mire, por ejemplo, Efesios 4:13. Vamos a Efesios 4:13. Mire qué maravilloso este pasaje. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud, dice, de Cristo. Entonces está hablando de una madurez. El cedro del Líbano, ¿verdad? Habla, hermano, de un proceso que vivió. Pero de ahí salen las mejores maderas del mundo. Imagínense. Entonces una persona madura es una persona que ha logrado un nivel donde algo era imperfecto, pero que ahora es perfecto. Ese es cómo se califica una persona que ha sido madura. Que antes aquello que te ataba, ahora ya no te ata. Aquello que era imperfecto, ahora ya es perfecto. Porque alcanzaste ese nivel de madurez. ¿Cuántos queremos llegar a esos niveles? A un nivel de madurez, imagínense, hermano. Qué tremendo. Que ahora tiene dominio propio. Su lenguaje es diferente. Y maduro no está hablando de una persona que ya tiene una edad avanzada en años. Maduro puede ser una persona de 20 años. Puede ser una persona de 40 años. Puede ser una persona de 60 años. Y también un inmaduro puede ser una persona de 80 años, ¿verdad? O de 70 años. La madurez no lo dan los años que nosotros tenemos, sino la vida que vivimos en Cristo. Eso es lo que nos da a nosotros, ¿verdad?, ese nivel de madurez. Qué maravilloso, hermano. Estos hombres maduros, imagínense, los llevó a ser fieles hasta la muerte. Fueron justos, fueron sensibles a la voz del Espíritu Santo, fueron maduros y por último fueron responsables. Fueron responsables, porque cuando tienes esa vida de esas tres metáforas, llegas a ser un hombre responsable, una mujer responsable, un hijo responsable para la gloria de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Y qué significa de una persona responsable que no retrocede? A pesar de todas las crisis que pueda tener, a pesar de todas las oposiciones, no abandona su fe por nada, nunca se rinde. Por eso pone de ejemplo a estos héroes de la fe. A pesar de todo, ¿qué podemos decir? Dice de Gedeón, de Sansón, de Jefté. Hombres, hermanos, que sus vidas no fueron fáciles.
pero ellos honraron el nombre de su Padre Dios. Y Dios los premió como héroes de la fe. En el cielo van a haber grandes galardones, déjeme decirle. En el cielo se va a ver la diferencia entre el que sirvió a Dios y el que no sirvió a Dios. En el cielo se va a ver la diferencia, hermanos, de las pruebas y las luchas que hemos pasado y nos hemos mantenido en Cristo a pesar de todo, ¿verdad? Porque el diablo lo que quiere es sacarte de la iglesia. El diablo dice, si a este lo saco de la iglesia, pierdo su propósito. Porque, hermano, cuando uno ya se sale de la iglesia, se seca. Porque sin oír la palabra de Dios, la gente se corrompe. Hay gente que en esta crisis que hemos vivido sin congregarnos, no han bajado la guardia, han estudiado la palabra de Dios, ¿verdad? Pero aquellos que no leyeron la Biblia, hermano, mire que todavía no quieren regresar a la iglesia. Hay hermanos que van a tener que comprar una nueva Biblia porque se les perdió la Biblia. Imagínense, porque no la leyeron. Qué tremendo. Tal vez tú dices, yo soy papá, o soy mamá, o soy un hijo, pero me falta mucho, pastor, para llegar a tener esa vida de esas tres metáforas. Me falta mucho para llegar a tener vidas, ¿verdad?, con raíces profundas. Bueno, hermanos, pero estás vivo y puedes seguir adelante a pesar de todo, ¿verdad? La meta de todo creyente, diga conmigo, la meta de todo creyente es dejar un legado. ¿Sí o no? Esa es la meta de todo creyente, es dejar un legado. Seas papá, seas mamá, seas un joven, un soltero, la meta de todo creyente es dejar un legado, ¿verdad? Un legado. Y tenemos grandes desafíos espirituales por delante. Y tengo 4 desafíos aquí que quiero dártelos antes de que se vaya. Quiero terminar con esto. El primer desafío es de vivir en santidad. Diga conmigo, de vivir en santidad. Ya que es más fácil que vivir en pecado, ¿verdad? Vivir en santidad. Ese es uno de los grandes desafíos que nosotros tenemos a causa de nuestra condición pecaminosa. Porque santo quiere decir uno que está apartado para Dios. No es uno que no comete errores. Un santo es uno que está apartado para Dios. ¿Cuántos creen que están apartados para Dios acá? No llegaste aquí a este templo de chiripazo, hermano. No llegaste acá por accidente. Llegaste acá porque estás apartado para Dios. Y tenemos un gran desafío, ¿verdad? Que no nos podemos apartar de Dios a pesar de todo lo que podemos pasar en la vida. Tenemos el gran desafío de vivir en santidad. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Segundo desafío, de amar a Jesús por sobre todas las cosas. Diga conmigo, amar a Jesús por sobre todas las cosas. ¿Será que tenemos ese desafío? ¿Será que podemos amar a Jesús, hermanos, por sobre todas las cosas con las que luchamos nosotros en este planeta Tierra? ¿Verdad? Ese es un gran desafío que todo cristiano enfrenta cada día. Porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, que nos quiere convencer de vivir nada más en lo natural, porque lo sobrenatural para el mundo no existe. El tercer desafío es de prepararme para que Él me use. ¿Cuántos queremos ser usados por Dios? Ese es un desafío, hermano. Prepararnos para que Él me use. Mire, todos ustedes pueden venir decepcionados y desanimados acá, pero yo no. Uno puede percibir a veces cuando la gente está desanimada o decepcionada. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo no me voy a presentar en ese púlpito decepcionado y desanimado, porque yo tengo una misión en la vida de que tú me escogiste para ser usado por ti. Y yo me presento delante de Dios con ese desafío. Cada vez que doy la palabra, usted no me va a oír decir, hermano, pues oremos para que Cristo venga ya porque la vida está dura. No, ¿verdad? Yo tengo un desafío de presentarme de Dios siempre con esta característica, de prepararme más y más cada día.
de poder llegar a ser como ese cedro del Líbano, codiciable. Imagínense, porque despide un olor fragante. Y número 4, el desafío de dejar malos hábitos. Todos tenemos malos hábitos. El que no cojea de una pata, cojea del otro. Si usted me dice que es perfecto, pero perfectamente mentiroso, ¿verdad? Todos, hermanos, luchamos con malos hábitos y tenemos un desafío todos los días, porque esta alma no ha sido regenerada. Nosotros luchamos con malos pensamientos, con malas emociones, con malos sentimientos, con una voluntad propia, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice que lo que no hago, hago lo que no quiero, dice, sino lo que no quiero es lo que hago. No hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer termino haciendo. Pablo, en sus primeros pasos de cristiano, se encontraba en esa batalla. Y aquí el desafío de dejar malos hábitos. Los desafíos son pruebas, hermanos, que nos rendiremos. No nos vamos a rendir al fracaso, no nos vamos a rendir a la derrota, no nos vamos a rendir al pecado, sino nos vamos a rendir a Cristo Jesús. Los retos, diga conmigo, los retos. ¿Cuántos tenemos retos acá? Entonces los retos son el producto del crecimiento espiritual. Son el producto del crecimiento espiritual. Los que han llegado lejos es porque han pagado un precio. Amén. Entonces los retos son el producto del crecimiento espiritual. ¿Cuántos queremos llegar lejos? Yo quiero llegar lejos, ¿verdad? Yo no sé si me lo cree, pero si yo me lo creo, yo voy a llegar. Porque lo que yo creo que eso soy. Entonces esos retos espirituales nos van a llevar a que Dios nos abra puertas. Diga conmigo, puertas. Dios promete que nos va a abrir puertas grandes. Y solo con esas 3 metáforas, hermanos, abarcan el comienzo de una vida hasta el final. Por eso dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. El justo florecerá como la palmera, como el cedro del Líbano. Dice que en la vejez estará verde, dice. Usted nunca va a ver un cedro, hermanos, con las hojas así secas. El cedro tiene esa característica que en el verano y en el invierno sus hojas están verdes. Y dice que así será ese cristiano, como el cedro del Líbano, ¿verdad? Y ese es el mensaje que Dios me dio para los padres. Algunos son hijos, pero algún día serán padres también, ¿verdad? Pero estas 3 metáforas nos enseñan verdaderamente a tener esas características que tenían estos hombres. Hermanos, no se contaminaron, ¿verdad? No se rindieron, no se debilitaron en medio de una persecución que era de muerte, no de enfermedad, sino de muerte. Y ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por el Señor. Yo no sé si en una, ¿verdad?, cómo nosotros vamos a morir. Pero si algún día nos tocara morir por Cristo, ¿usted dejaría cortar la cabeza? Bueno, eso solo mirando la realidad se pudiera creer, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Raíces profundas. Mateo 7:24, Jesús, ¿verdad?, enseñó ese principio. Dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca, dice, ¿verdad? Vinieron ríos, soplaron vientos, pegaron contra aquella casa, dice, pero no sufrió daño, porque esa casa tenía raíces profundas. ¿Estaba fundada dónde? En la roca que es Cristo Jesús. Pero el hombre sabio dice que vinieron los mismos ríos y vientos y pegaron, dice, contra aquella casa. Y la ruina, dice, fue grande, porque su casa estaba fundada ¿dónde? Dice, en la arena, en cosas materiales, en cosas terrenales. Entonces, a Dios, hermanos, le alegra aquel cristiano,
Mire, ¿por qué el ejército endereza jóvenes? Porque el ejército es una vida de palmera la que le enseñan a uno ahí. Ahí es una vida de búfalo. Ahí, hermano, usted se cae y se golpeó. No le van a decir, te golpeaste, hermano, vení, te ayuda. Ahí le pegan una patada para que se levante más rápido, ¿verdad? Porque le enseñan a ser búfalo, ¿verdad? Ahí usted, y mi mamá, quiero ver a mi mamá, tengo 6 meses, quiero ver a mi mamá. Ahí no se trata, hay un fusil, te dan, esta es tu mamá, te dicen, tenés, anda a matar ya a un talibán. Porque le enseñan a tener vida de palmera, ¿verdad? Porque es de la única manera como pueden defender ellos la patria. A ellos les enseñan que cuando se van a meter al ejército, hermanos, tienen que firmar un papel para morir por su patria. Aquí no le enseñamos a usted, ¿verdad?, que tiene que firmar un papel aquí para morir por Cristo cuando viene acá. Pero debería de hacerlo, ¿verdad? Porque, hermanos, viene un tiempo. Mire, como le decía el viernes yo, ya algunas encuestas, el mundo es bueno para hacer encuestas, ¿verdad? Muchísimas iglesias se van a cerrar. Algunas ya se cerraron. ¿Sabe por qué? Porque tenemos mucho cristiano artificial. Hay gente que viene a la iglesia, pastor, ore por mí, si Dios no me sana hoy no vuelvo nunca más. ¿Usted cree que Dios lo va a sanar? ¿Verdad? No, hermano, no venga por los milagros. Venga porque Cristo nos ha llamado, ¿verdad?, a poder dar la vida por el evangelio. Porque de estas 3 metáforas depende nuestro futuro. Cuando nosotros tenemos esas características, vamos a poder criar hijos que les vamos a enseñar cómo es la vida del desierto. Papá, ¿y usted nunca ha vivido en el desierto? Bueno, siéntate, te voy a dar una lección. Te voy a enseñar lo que es la vida del desierto, ¿verdad? Papá, ¿y usted alguna vez se ha enfrentado con fieras y con leones y todo y ha tenido fuerza? ¿Y cómo le ha hecho? Sentate, te voy a dar una lección. Te voy a enseñar cómo es la vida en el desierto, lo que es pelear con fieras, ¿verdad?, lo que es permanecer en Cristo. Yo le cuento a mis hijos todo lo que nosotros hemos vivido en el evangelio. Usted ni lo sabe, pero hemos vivido tantas cosas, tantos desprecios, hermano, porque el diablo, desde que éramos cristianos recién nacidos, aquí mi hermana Pilar, que es la tía de mi esposa, conoce nuestra vida. Ella sabe algunas cosas que hemos vivido, cómo el diablo nos ha querido sacar de la iglesia. Nunca ha podido, porque yo al mundo nunca he pensado irme, déjeme decirle, y nunca he pensado irme al pecado tampoco. Yo siempre he dicho, Señor, perfecto no soy, pero de ti nunca me apartaré, ¿verdad? Nunca me apartaré. Amén. Así es que fuerza de búfalo, unción de búfalo, fe de palmera, amén, y una convicción de dar la vida por Cristo, para ser usado por Cristo, porque el cedro lo usan para construir aquellas mansiones hermosas. Bueno, hermanos, la vida del cedro, el cristiano, es que Dios nos está usando a nosotros, porque Dios está construyendo mansiones hermosas, ¿verdad? Y nosotros somos esa madera fina para poder embellecer la casa de Dios, amén, que representamos toda la iglesia. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. El justo florecerá como la palmera. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Oramos, Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos, Padre, para que el poder del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, te pedimos en esta preciosa tarde, te damos gracias por este mensaje, Señor. Gracias por cada papá que tenemos en esta tarde aquí. Bendígalo. Gracias por cada hijo, Señor, que aquí están en esta preciosa tarde. Gracias por cada hija. Señor, sabemos, Padre, que aunque nuestros padres terrenales nos puedan fallar, nuestros padres espirituales nunca nos van a fallar. Y queremos darte a ti la gloria y la honra en esta preciosa tarde. Señor, gracias por esas metáforas.
Señor, danos esas fuerzas de búfalo, Padre, que a través que los años, Señor, van llegando a nuestra vida, somos más fuertes en Cristo Jesús. Danos esa vida de palmera, Padre. Vendrán fuertes vientos, fuertes huracanes, Señor. A veces nos vamos a doblar, pero no nos quebramos. Ayúdanos a tomar una decisión firme, Señor. Todo depende a través de decisiones que tomemos en la vida, oh Padre mío. Y en esta preciosa tarde, Señor, yo oro en el nombre de Jesús por cada familia que está aquí. Tal vez hay una mamá atribulada por sus hijos, por su familia. Tal vez hay un papá atribulado, Señor. Tal vez hay un hijo atribulado, Padre, pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, así como tú, Señor, en la predestinación escogiste estos hombres, como Ezequías, Señor, que su papá era un satánico, pero tú lo escogiste para avergonzar el reino de las tinieblas. Señor, oramos en esta preciosa tarde que nunca nos apartemos de ti, porque sabemos, Señor, que no hay éxito afuera de tus caminos. No hay una familia, Señor, ejemplar afuera de tus caminos. No hay un hombre ejemplar, Señor, si no tomamos en serio las cosas del reino. Y en esta preciosa tarde oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Hagan conmigo esta oración. Diga: Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, te doy gracias porque siempre me hablas a través de tu palabra. Ayúdanos a ser mejores padres. Las mujeres digan mejores madres. Los jóvenes digan mejores hijos. Señor, porque sabemos, oh Padre, que mi vida está en tus manos, que el propósito que tú tienes conmigo está en tus manos. Señor, ayúdame a alcanzar esa vida del cedro del Líbano, que en mi vejez mi vida sea como un olor grato, fragante para ti, que pueda ser usado, Señor, para cosas del reino de los cielos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, bendigo, Padre, la vida de esta iglesia. Señor, bendigo el remanente, Padre, que tú has escogido para que esté acá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo a los amigos de Facebook, Señor, aquellas madres, aquellos padres, aquellos hijos que nos están mirando. Bendigo sus hogares, bendigo su familia. Bendigo, Señor, sus vidas espirituales, Padre. Que también esta palabra, Señor, sea para ellos, Señor, que tú les hayas ministrado, Padre. Que tenemos retos, tenemos desafíos, tenemos características, Señor, para vivir vidas exitosas en Cristo Jesús. Y que el mundo no gobernará nuestras vidas. El Espíritu Santo gobernará nuestras vidas. La palabra de Dios gobernará nuestras vidas, para que tú cumplas el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Bendecimos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Te los ponemos en tus lindas manos, Padre, en este día, para la gloria y la honra tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendigo, hermano. Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.